Hola amigos, bienvenidos a este programa de día jueves que cuenta como todos los jueves con la presencia de Nicole Rodríguez, que ustedes espero estén viendo en pantalla, está muy bien, tuvo 4 horas produciéndose, me dicen, ¿no? No, no, no. Eh, Pues vamos a partir trabajo y con, pantalla, trabajo y pantalla. vamos, bueno, yo también me produzco, porque si no, te digo, sería una especie Saldríamos arrancando, una saldrían cosa todos así. arrancando. Estimados amigos, parto con el tema Ignacio, y ya les conté cuál es la situación, espero que esté saliendo nuevamente la foto. Ver una guagua con una mascarilla de oxígeno es para llorar a grito, muy triste. La guagua no se entera mucho de lo que está pasando en el mundo, pero sus papás, imagínense, ya les conté que el gobierno no quiere poner un peso porque dice que no hay recursos. Hay recursos para las fundaciones, pero no para la guagua. Así es que tenemos que seguir ayudándolo en haciéndole transferencia a la dirección que ustedes están viendo. Por favor, no se olviden, anoten al tiro, congelen el video, anoten la dirección y después siguen viendo. ¿Ok? Primera cosa. Segundo, eh, hay flamenco. Parece que no había ayer miércoles, me equivoqué. Ustedes saben que yo soy metedor de pata en serie, pero entiendo que hay este fin de semana, no me preguntes si el sábado o el domingo debieran estar apareciendo los carteles a mi derecha. En todo caso, no es tan difícil averiguar, es cuestión de llamar por teléfono para reservar meses, ya le van a decir, no, hoy día no, pero mañana sí. ¿Ok? Entonces, lo importante es que hay flamenco, que es la Casa del Jamón, Tenderino 171, eso no me he equivocado todavía. Que al frente, tampoco me equivoco, hay un estacionamiento subterráneo y todo eso, y se pasa muy bien. Y desde luego ustedes comen ahí. Pues, véanlo como una salida a comer con el anexo, con el agregado, con el plus del flamenco. Ok. ¿Ok? Y algo más. Bueno, se me está olvidando ya, para que vean ustedes cómo soy yo, ¿no? De distraído, que me distraigo de mis propias. De repente no sé si estoy subiendo o bajando la escala. Revolución. Mi último libro que ya se está yendo. Ojo, Lo supe. se está yendo. Entren a elvillegas.cl/tienda y ahí está este libro y otros medios también que también se están yendo. Todos se están yendo. Y con esto se completa la saga, que salió, no la preví, no la planeé, sino que se dio, que ahora hay 3 libros consecutivos que tienen que ver con la historia política, o más que la historia, con, no sé qué nombre darle, de los últimos 15, 20 años, que las vio Nostradamus 2.0, que soy yo venir, la revolución y todo, que se reían de mí, todo resultó tal cual lo he dicho hasta el día de hoy. Así que hay cosas que no les voy a decir para el futuro para que no asustarlos. Revolución, estimados amigos. Y bueno, vamos a entrar en materia con un tema que nos parece a todos, no solo a Nicole y a mí, sino que incluso periodistas que uno considera progresistas, creo yo, como Jimena Rincón, a quien conocí en Chilevisión, que dice que esto es muy grave, y claro que es muy grave, y que es este decreto que forma una comisión para ver el tema de la desinformación. Me da la impresión, Nicole, yo no los conozco uno por uno, pero me da la impresión que todos o casi todos los miembros de esa comisión son gente cercana al gobierno, al progresismo y a todas esas cosas. Así que esta es una comisión de desinformación que podría llegar el día de mañana a convertirse, como me decía alguien, en eso que George Orwell en su libro 1984 llamó el Ministerio de la Verdad, que era un ministerio encargado de decir mentiras, de falsear la realidad para ponerla en sintonía con los intereses del poder. Ese era el Ministerio de la Verdad, que era el Ministerio de la Mentira. Entonces, aquí no tenemos un ministerio, sino que vamos a tener algún tipo de organismo, no sé si se va a llamar comisión, si van a crear otro, van a crear un ministerio también, y va a pender una espada de Damocles sobre cada persona que dé opinión, porque, Nicole, ¿qué es lo que es desinformación? Sí. Algunas cosas. La que estaba, esa información que tú sacaste de redes sociales no es de Mónica Rincón, la periodista, es de No, Jimena Rincón, Jimena, su Jimena, hermana. perdón, me equivoqué entonces. Bueno, Mónica Sí. Rincón. Es la Ya, política la la que política. tuitea, Ya, ¿no? bueno. No la periodista. Bueno, pero igual, La igual es media política progre. Igual es media progre. demócrata, sí. Jimena, sí, sí. Bueno, varias cosas. Esta comisión del gobierno contra la desinformación, les voy a dar algunos datos y después les voy a dar mi opinión. Va a depender del Ministerio de Ciencia, que ya eso te hace ver que hay una maniobra política para poder revestirlo de una especie como de verdad científica, de verdad absoluta, Claro, y no directamente de la CGGOV, que es de la Secretaría General de Gobierno de Camila Vallejo, la ministra comunista, porque si hubiera estado dependiendo de la CGGOV,
también allá se levanta la suspicacia porque es Camila Vallejo la que ha estado llevando adelante este tema del ecosistema de los medios, de la desinformación, por lo tanto la maniobra va por ahí. Dos, lo hicieron a través de un decreto sigilosamente. ¿Ustedes conocen algo que este gobierno haga sigilosamente cuando se trata de promulgar o de establecer? Como no tienen mucha agenda o como no está mal llamado control de la agenda, no la tienen, cada vez que hacen algo que sí tiene que ver directamente con el Ejecutivo, que es promulgar leyes, firmarlas, etcétera, lo tratan de hacer parecer, bueno, casi todos los gobiernos lo hacen como, bueno, aquí estamos gobernando. Bueno, y esto lo hicieron sigilosamente y apareció publicado en el diario oficial. Datos, es una instancia consultiva y temporal, según lo que dice. Miren las misiones que tiene esta comisión. Va a evaluar el impacto de la desinformación en la calidad de la democracia. Otro capítulo del cual se va a dedicar es la educación y desinformación, luego está la alfabetización digital, luego está la desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas, políticas públicas, etcétera, etcétera. Nadie sabe muy bien, en todo caso, cuál va a ser el trabajo, y ya traté de averiguar. Esto sorprendió a varios, incluso dentro del gobierno, pero los que tenían que saber lo sabían. Y le preguntan a los expertos, y acá vienen ya mis opiniones y mis análisis, Fernando, y yo creo que ante esta comisión del gobierno contra la desinformación, esta opinión revestida de academia, de, bueno, veamos, por ejemplo, algunos expertos decían, el gobierno tiene que tutelar o tiene que preocuparse de que no hayan sesgo político. Veamos cómo viene esta medida. No, la respuesta es no. Esto es totalitarismo, esto es madurismo, esto es Cuba, esto es misma idea de siempre que ha tenido el gobierno, que lo tuvo en su programa de gobierno, que después lo siguió teniendo en su programa de gobierno, que después lo siguió diciendo cuando ha venido al caso, acerca de poder controlar a los medios de comunicación. Esto es bajo la práctica habitual que tiene la izquierda, que ante un problema real, que es la desinformación, sí es un problema, ante un problema real, se inventa, pero me refiero que es una situación o es algo... Bueno, ya lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar. Inventan estos eufemismos, estas maniobras para poder, en teoría, producir una solución que esconde las verdaderas razones y los verdaderos objetivos. Lo mismo como, por ejemplo, cuando hablan de los impuestos verdes, los impuestos saludables, al final son impuestos. No importa que lo revistan de una especie de bondad o de bien hacer para la ciudadanía. Lo mismo con el medio ambiente, cuando al final los objetivos tienen que ver limitar el accionar de la empresa, no limitar directamente a los extractivistas. Entonces, acá, ¿cuál es el objetivo? Y digamos las cosas, nada de los expertos que hay que cautelar. Controlar los medios de comunicación, controlar la libertad de expresión, controlar la libertad finalmente que termina siendo de pensamiento. El Estado para ellos es el que tiene que decir las cosas como ellos creen que son las verdades, porque para el Estado, para este gobierno, siempre, ustedes saben, ha existido una verdad. Lo ha intentado hacer muchas veces, Fernando. Lo hicieron a través de la propuesta constitucional rechazada. Después lo siguieron con un convenio que hizo Camila Vallejo con la Universidad de Chile, La Frontera y La Serena. Le faltó Arci, bueno, no existe ya, para establecer una mesa de trabajo y que ellos entregaran recomendaciones. Claro, como llamó a las universidades, parecieran que las universidades son neutrales, estos grandes pensadores, pero no. Escogió a dedo 3 universidades que más o menos son con cierta afinidad y algunas personas. Después Vallejo viajó a Europa y su discurso fue que había que combatir la desinformación. Y acá es donde se cruza lo que yo les estoy diciendo con los datos, es decir, va a depender del Ministerio de Ciencia. Por lo tanto, ahí ya se levantan las primeras suspicacias. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Ciencia con causas que tienen que más ver con la democracia? Los miembros, y acá ya voy terminando, los miembros son, tú me preguntaste por los miembros, no están elegidos. Pero mira, son nombrados por el Ministerio de Ciencia a sugerencia de la CGGO.
¿Qué es eso? El Eso es Partido reírse en Comunista. la cara. La sugerencia Así del Partido de Comunista. Camila Vallejo, del Partido Comunista. Y obvio, terminan estos datos con un enfoque intercultural de género, como proponen Claro. en esta misma instancia. Tú sabes que se propone principalmente crear medios de comunicación para pueblos originarios vía Ah, fondos estatales, que también lo sugirieron estas tres. ¿qué es lo que van a eh, comunicar? sí. ¿Qué es lo que van a comunicar los pueblos originarios? ¿Nos van a hacer oír la sinfonía del cacique Michimalonco, las obras completas de Lautaro? No sé. Bueno, vamos, partamos. Esto es una brutalidad de que tiene todo el sello del Partido Comunista, el totalitarismo, de aquellos grupos que tienen una idea que ellos consideran absoluta y usan al Estado para imponerla. ¿Qué es lo que es desinformación? Si ustedes examinan la palabra, significa que respecto al mundo que me rodea, yo estoy diciendo las cosas erróneas y con mala voluntad, no por error, sino que una mentira, un intento de manipular a los demás contándoles que 2 más 2 es 3. Eso sería una desinformación. 2 más 2 es 3. Pero las cosas no quedan ahí, no son tan sencillas. Rara vez lo que se llama desinformación en el mundo político es algo tan simple como decir 2 más 2 es 3. O sea, dar una información sobre los fenómenos del mundo que uno podría observar por su cuenta y verificar que no es lo que te están diciendo. Porque, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo del 2 más 2 más 3. El día de mañana alguien le dice, el gobierno le dice a Chile, a los chilenos, 2 más 2 son 3. Entonces yo en este programa con Nicole digo, voy a comentar por qué razón están diciendo que 2 más 2 es 3, y ahí podrían decir que eso es desinformación. Podrían decir que mi comentario y el de Nicole sobre el 2 más 2 son 3 es una desinformación porque está asociado con que 2 más 2 es 3 y no es cierto. O, en fin, ¿me entienden? Un comentario, un análisis puede ser concebido como una desinformación. Todo depende de la interpretación y en el fondo de la voluntad de quien hace esa evaluación y luego toca el botón para que vengan las sanciones. O sea, el día de mañana pueden cerrar este canal mío de YouTube, pueden hacer lo que quieran con eso, porque no les gusta un comentario. Aunque sea un comentario, no una información, no que yo estoy diciendo 2 más 2 son 3, sino que estoy comentando que alguien dijo eso. O yo estoy diciendo en realidad son 4. Podrían decir eso es una desinformación. ¿Recuerdan ese capítulo de la novela 1984 de Orwell, que creo que lo he tocado, lo he puesto ejemplo varias veces, del tipo al que lo llevan detenido y el comisario le dice, le hace así, le dice, ¿cuántos dedos hay aquí? El tipo dice 3, lo cachetean, no, son 4, pero si son 3 y lo siguen cacheteando y le dan a entender que 4 es la definición que ha tomado el poder acerca de cuántos dedos son estos que estoy mostrándole. Entonces, para ese capítulo, decir que es 3 sería una desinformación. Entonces, esto es de una gravedad absoluta, ¿no? Y tan grave es y tan importante que por eso lo hicieron sigilosamente, ¿no? Con Así razón, es. estas cosas se hacen con sigilo cuando saben que no tienen presentación ante el público. Ahora, cuando digo público no me refiero al ciudadano común y corriente que ni siquiera se entera de estas cosas y que lee y se traga cualquier cosa que aparece en la televisión. Me refiero a las personas que están un poquito más atentas, como la señora Rincón o como muchos otros, como nosotros desde luego, porque trabajamos en esto, no por nada especial, trabajamos en esta cuestión. Claro. Esto es súper, súper grave. Es una espada de Damocles que se pone sobre la cabeza de todas las personas que trabajen en cualquier medio. Porque resulta que ni siquiera tienen necesidad de sancionar mucho. El comunicador que sabe, y yo lo vi eso en la época de Pinochet, yo ya trabajaba en medios de prensa, el que sabe que podría la espada caer sobre su cráneo, él mismo se va a censurar. Se empieza a generar una autocensura para no caer en una situación en que uno es acusado, luego por supuesto pierde la pega, porque los diarios, los medios de comunicación no tienen ninguna lealtad con su personal. La cuestión es seguir vendiendo avisos, etcétera. Entonces, ya, para afuera, yo lo sé, eso me pasó personalmente. Así es que esto es lo más grave, esto es un resquicio legal, porque esto como mínimo debiera discutirse en el Congreso, y lo están haciendo con un decreto. Esto me recuerda a los resquicios legales de Allende, cuyo resultado ya conocemos. No estoy diciendo que va a pasar lo mismo ahora,
estoy diciendo simplemente que el gobierno ya entró de lleno en lo que aquí dijimos que iba a suceder, de seguir adelante porfiadamente usando los recursos que se puedan. Si es con el apoyo de la población, estupendo, pero si no hay ese apoyo, igual, con los medios que sea. Claro, si no es con el apoyo de la población, no importa. Y si no es con el apoyo del Congreso, tampoco. Tampoco. Vamos a seguir adelante. Yo creo que este proyecto, este proyecto, esta comisión derechamente, porque el decreto lo creó, es el mejor ejemplo del tipo de gobierno y su pensamiento en gloria y majestad. Y acá es donde uno pregunta, Como todo grupo de fundamentalistas. ¿dónde está el socialismo democrático famoso, Fernando? Porque se supone, voy a seguir la línea de los analistas, voy a seguir la línea de lo que acá quedó establecido como una verdad, que era el socialismo democrático viene a moderar este gobierno, ¿no es cierto? Hoy hay un ministro más del socialismo, entonces ahora sí, ahora volvió la concertación. No. ¿Dónde está el ministro Elizalde? Importante ministro de este gobierno. Importantísimo, ¿no? ¿Dónde está la ministra Toá? Otra gran importante ministra. ¿Piensan lo mismo? ¿Piensan que hay que controlar la información? ¿Hay que controlar a los medios? Sí. Entonces, se cae el análisis, se cae esa mirada, Fernando, de que no es que va ganando terreno el socialismo democrático, porque primero las personas que entraron yo no sé lo que representan, y segundo, no son mayoría. Mira, cada vez que conocemos, ya vamos a hablar del tema de Democracia Viva y de la Seremía de Antofagasta, pero y uno va conociendo todos los puestos que hay en el Estado, de esos casi 900.000 que se comprobaron, el otro día salieron las cifras del INE, y ahí uno se da cuenta que tener 5 o 6 ministros no es nada al lado de ir colonizando el Estado y para a través del interior del Estado ir finalmente llevando a cabo el programa de gobierno. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿y por qué esta comisión no puede discutir, proponer? ¿Qué tiene de malo? Vámonos al tema de estos expertos que hablan como si Chile no estuviera en la situación política que está. Porque a mí me parece que acá no da para que los expertos se declaren. Perdón, pero ¿de qué expertos? ¿En qué consiste el expertizaje en esto? No eso es otro tema, ¿no? No existen expertos. A cualquier ganapán que tiene un cartón pegado con chinche en el muro, que se ganó en un sorteo en una universidad, ya lo llaman experto. Sí. ¿Cómo va a haber un experto en información o desinformación? Esos son los que producen desinformación, son expertos y trabajan en las agencias de inteligencia o de contrainteligencia. Esos son expertos en mentir, en inventar bulos, en inventar cuentos. Pero no existe un experto que vaya a examinar. O sea, eso es una mentira como lo de la universidad, como tú muy bien dijiste, o el Ministerio de la Ciencia para darle un manto de respetabilidad científica, de verdad, de cosas así, pero no existen los expertos. Partamos por ahí. Partamos por ahí y sigamos con lo siguiente. ¿Quiénes fueron los primeros que sobreutilizaron o que supieron utilizar las redes sociales para producir desinformación? El Frente Amplio. El Frente Amplio se posicionó comunicacionalmente, denostando los 30 años, diciendo que la AFP robaban, que la ISAPRE robaba, que todo lo que fueron el lucro en la educación, que nunca lo explicitaron bien, pero que la expresidenta Bachelet tanto lo abrazó y lo acogió y que finalmente hizo una reforma nefasta. Pero el punto es que ellos son, desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, los que más han utilizado la desinformación para poder instalar algunas ideas. Pero dejando de lado incluso aquello, efectivamente, y de hecho me han hecho participar, Fernando, desde algunas universidades, por lo menos la universidad donde yo estudié, la Universidad Católica y en otras, hay debate sobre esto y me parece correcto. No hay ningún problema en debatir. Pero yo acá les quiero decir un tema. El principal problema de la desinformación y de este problema para las democracias, porque se producen con las candidaturas y al final una candidatura ni siquiera puede posicionar un tema porque tiene que estar todo el tiempo diciendo que aquello que se viralizó es mentira. El principal problema son las redes sociales y las plataformas, no los medios de comunicación tradicionales que están regidos por leyes, como por ejemplo tienen tienen un comité editorial. Si mienten, son demandados por daños por injurias o calumnias, por daños de otro tipo, daños morales. O sea, hay una serie de regulación en nuestros códigos y en otros países que es lo mismo, que permiten de alguna manera confrontar cuando uno se ve frente a lo que quizás es una mentira. El problema lo tiene los diarios, lo tienen los canales clásicos de Chile,
En el mundo no. El problema son las plataformas, porque las plataformas y las redes sociales fueron creadas con otro objetivo. Fueron creadas con el objetivo de intercambio. Voy a terminar. Y finalmente las plataformas y las redes sociales se están utilizando para hacer eso, para desinformar o para informar, para opinar, para expresarse. Es una herramienta que se utiliza con objetivos distintos a la que fue creado y ahí quedó en terreno de nadie. Entonces, el problema no son los medios tradicionales que sí tienen responsabilidades frente a la mentira, si es que hablamos de mentira y desinformación. Que yo también dudo de aquello porque muchas cosas que son tildadas de desinformación después terminan siendo muy ciertas. El punto tiene que ver con la responsabilidad ante la ley y la manera en que aquello interactúa. Y las redes sociales no la tienen. Me parece que ahí está el principal problema, no lo que está presentando el gobierno como este gran problema en el ecosistema que ellos quieren crear. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo Iglesias, el gurú de los funcionarios del gobierno, del Frente Amplio y no sé si del Partido Comunista, pero son parte de ellos? Decían que la existencia de los medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión. Necesitamos más elementos de control y decían que el Estado debe poseer a los medios de comunicación para favorecer la democracia. Pablo Iglesias, ex Podemos, porque renunció, el gurú se abraza con Gabriel Boric y todos los del Frente Amplio, porque desde allí han ido sacando todas las ideas, son sus redes de conexión con el mundo. Curioso el creer que se promueve la libertad con más control. Es una contradicción en los términos, pero esta gente es de una medianía intelectual pavorosa. Antes de continuar, y voy a comentar y voy a preguntarte a ver cómo reaccionaron los periodistas ante una cuestión como esta, probablemente nada. Les quiero recordar, amigos, autowolf.cl es el sitio donde los ubica un grupo de profesionales, una empresa que se dedica a reparar la carrocería de su vehículo en su casa en 24 horas. En su casa en 24 horas, salvo casos muy extremos de estropicio, donde entonces se llevan el vehículo, lo tienen muy pocos días, menos de una semana, en su taller, no tercerizan, y se lo regresan. Estupendo, eso fue lo que ocurrió con el mío, que estaba intratable, digamos, en 24 horas. Autowolf.cl. Normalmente lo hacen en su casa, 24 horas delante suyo, por lo tanto pueden garantizarle como lo hacen en el trabajo. Continúo con Torch, estas linternas increíbles. Ahora les voy a mostrar otros modelos. Miren ustedes la cantidad de modelos. No lo he sacado de su envase, porque ya tengo un despelote tremendo aquí con los envases. Este lápiz escribe, tiene una luz que tiene un alcance de 18 metros, tiene una punta especial para romper vidrios si es necesario. Pongamos que usted está atrapado dentro del auto. Con esta cuestión usted rompe el cristal y sale a escape. Tiene un montón de virtudes, aparte de escribir, también a prueba de agua, con una batería propia que se carga en el computador. O sea, increíble, amigos. Y esta linterna, junto con las otras que le he mostrado como 5 o 6 ya, las tiene Torch. Y si ustedes dicen que supieron de ellos por mí, ya saben, les van a regalar este pito muy valioso, que no ilumina, pero suena. ¿Ven? Sí, pues aquí no se cuentan cuentos. Torch. Sigo con Remodeling, la empresa que con puros profesionales se encarga de remodelar al gusto suyo lo que usted quiere, de su casa, de su departamento. No es necesario de contratarlos para que le hagan todo. Usted puede ser que usted quiere solo la pintura, o el suelo, el parqué, que usted está soltando las tablitas. Para todo tienen profesionales. Hoy en día no tiene sentido trabajar con maestros chasquilla, amigo, eso ya pasó la historia. El Remodeling tiene puros profesionales, arquitectos, pintores profesionales, especialistas en suelo, mueblistas de cocina, todo. Remodeling. Y termino el bloque con Edifito, un software para la administración de edificios que se está usando en toda Latinoamérica. La administración del edificio incluye toda clase de asuntos, el personal, las cotizaciones, los sueldos, la contabilidad, temas físicos del edificio, que la mantención de esto, la mantención de más acá, un montón de cosas. Es un software completo, total, integral, y por eso se está usando en miles de edificios. Bueno, yo te preguntaba cuál ha sido, si es que ha habido alguna reacción de los periodistas, y te lo pregunto a propósito que yo creí que esa persona con la que yo trabajé, que es Mónica, y la confundí con Jimena. Bueno, Mónica, no sé si tuvo alguna postura, o si los demás han tenido alguna postura, se quedaron todos calladitos, han mirado para el otro lado. ¿Qué? ¿Hay alguna reacción? Porque no lo sé, y lo que tengo entendido es que algunas
diarios están preparando editoriales, porque acuérdate que esto ocurrió ayer prácticamente en la tarde, en la noche, se El Colegio de supo. Periodistas no hizo nada, ninguna No, pero reacción. el Colegio de Periodistas nunca ha defendido la Por libertad eso. de expresión y además es dirigido por el Partido Comunista. Imagínate que el Colegio de Periodistas Sí, dirigido por el Partido Comunista, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. Yo bueno, no puedo decir que sí o que no porque creo que estamos muy encima. Vi algunas publicaciones en redes sociales de algunos periodistas, pero entiendo que vienen algunas editoriales del diario La Tercera y del Mercurio. Ahora, la Asociación Nacional de la Prensa ya le había levantado la voz cuando se convocó a las universidades, estas 3 universidades, y no quisieron participar porque dijeron que esto no correspondía llevarlo desde el gobierno. Es decir, no es el gobierno el llamado a verificar los medios, controlar la desinformación. No es su ecosistema, como llaman ellos. bueno, yo quiero ir a otra cosa. Tú mencionaste el problema existe aquí, el problema existe en las plataformas. Yo creo que no hay ningún problema. Esto no es un problema. O si es un problema, no se combate con mecanismos de control que convierten el problema en otro problema, el problema de la coerción ideológica, política, que por grados sucesivos termina generando el tipo de mundos que se vivieron en la Unión Soviética, donde incluso se reescribían los libros de historia si cambiaba la composición del Comité Central. Esto no es mentira, ustedes lo pueden verificar. No. La mala información, la desinformación se combate con más información, con gente que sea enseñada, incentivada a no dejarse convencer por la primera cosa que leen. Eso es todo. Aquí se necesita un público maduro. No tiene que venir un profesor que además tiene su propia agenda política a tirarnos las orejas, a decirnos lo que podemos ver o no, porque ya lo eliminamos, porque lo sancionamos. La mala información la combate el cerebro, la inteligencia normal de cualquier persona que se dé el trabajo de usar ese cerebro que tiene dentro de la cabeza. Punto. Cuando, por ejemplo, a propósito del estallido social, donde, por ejemplo, Beatriz Sánchez y otros vociferaban que estaban torturando gente en la Plaza Baquedano, eso es desinformación, indicar un hecho que no ocurría. Bueno, eso no se habría combatido en su momento sancionando a la señora Sánchez y a los demás por mentirosos. No, pues. La gente tiene que pensar y usar la cabeza y ver otras fuentes de información y ver si algo que le están diciendo es plausible, es viable o no. La desinformación se combate con información, no con censura, no con sanciones, no con comité, no con ministerios de la ciencia, ni con ninguna payasada que simplemente cambia de calidad a los mentirosos. El mentiroso aficionado que está en una plataforma diciendo huevadas, perdona la expresión, cambiémoslo por un comité que diga las cosas que le interesan al gobierno. La gente tiene que aprender a vivir en este mundo donde hay millones de youtubers y de otras personas inventando payasadas. Efectivamente eso ocurre, pero eso no se soluciona generando una censura o un control o como quieran llamarlo. La gente tiene que aprender a vivir en este mundo, tal como aprendió a vivir cuando se inventaron los libros, cuando se inventó la escritura, y se aprendió a vivir en un mundo con libros, con texto, y luego se aprendió a vivir con libros impresos, y luego se aprendió a vivir con la radio y la televisión, y ahora hay que aprender a vivir con la internet. No tenemos necesidad de un papá que además es un papá interesado, que tiene sus propios conceptos y que probablemente es mucho más mentiroso que los mentirosos aficionados privados de las plataformas particulares. O sea, es absolutamente, no hay problema. Si uno empieza a problematizar, ¿sabe lo que ocurre? Ocurre lo que denunció Jean-Paul Sartre en su momento, cuando dijo, aquellos que hablan de que existe el problema judío, que no existe, están creando la situación que va a llevar a una monstruosidad. Y eso fue exactamente lo que pasó. Usted no tiene que asumir que existe un problema judío porque no hay un problema judío. Si usted asume que hay un problema judío, el segundo paso es decir, bueno, ¿cómo solucionamos este supuesto problema? Y ahí empezó el camino que condujo al holocausto, ¿no? Entonces, si empezamos diciendo que hay un problema con la desinformación o con las redes digitales, llegamos en pasos sucesivos al control. Solamente tú, compañero, camarada, puedes tener un sitio YouTube y no te vamos a molestar. El otro, que es un mommy, un reaccionario, que es un facho, que es un ultraderechista, ese de seguro que va a desinformar, así que lo vamos a fastidiar. Ojo con eso, estimados amigos. No se dejen engañar, usen su cerebro. Exactamente. Bueno, tú mencionaste el tema de la pura mención del problema va creando finalmente el problema. ¿Sabes lo que me lleva a eso? A nuestro segundo tema, no sé si quieres hacer la pausa, que tiene que ver
con el problema mapuche. Estamos hoy en este feriado de los pueblos originarios y el gran evento del día, la gran noticia que igual ha sido invisibilizada en parte por el fraude de la Fundación Democracia Viva, que voy a hablar después de eso. El presidente Boric lanza hoy Comisión para la Paz y Entendimiento. Transversalmente, todos los partidos políticos firmaron el acuerdo transversal por la paz y entendimiento, como si el problema estuviera entre ellos, digamos. Con 3 meses de atraso, eso sí, esta comisión que fue anunciada el año pasado tendría que haberse establecido en marzo y finalmente se estableció hoy. Son 8 integrantes. A cargo está Víctor Ramos de Convergencia Social, el partido del presidente Boric. También él está a cargo de Buen Vivir, ese programa que va a llevar a la macrozona sur, a la Araucanía, al desarrollo. Bueno, y acá vienen las contradicciones. Mira, el propio presidente Boric dice que esta no es una comisión de diagnóstico, ¿ok? Dice que tienen un mandato. Vamos a ver. Determinar con claridad la demanda de tierras y proponer mecanismos de restitución para saldar y reparar esta deuda del Estado con el pueblo mapuche en un plazo a convenir. Yo creo que ahí ya se plantea la primera pregunta, Fernando, que es en parte de lo que tú planteabas. ¿Cuál es la deuda del Estado? ¿Cuál es la reparación histórica que el Estado de Chile le debe a estos pueblos originarios, principalmente al pueblo mapuche, porque estamos hablando de la macrozona sur y la Araucanía? Bueno, para hacerles un poquito de historia corta, esta es la comisión número 5 o 6 que han establecido distintos gobiernos. El puro currículum de Francisco Huenchumilla, que va a estar en esta comisión para la paz, te lo refleja. Mira, él fue el representante del presidente Elwin en la Comisión Especial para los Pueblos Indígenas. Después fue integrante de la Comisión Verdad y Nuevo Trato del presidente Lagos. Bachelet, que dijo que iba a terminar con los 500 años de conflicto y creó una comisión asesora presidencial. Francisco Huenchumilla entregó todo un cronograma, un programa de planteamiento para solucionar estos 500 años. Y después el presidente Piñera lanzó el plan Impulso Araucanía. El ex canciller Moreno también va a integrar esta comisión. Y luego el presidente Boric se contradijo, Fernando, porque dice que esto tiene un mandato claro, que los diagnósticos ya están todos hechos, claro, porque si con esta cantidad de comisiones, todas por la paz, por lo demás, dijo que esta comisión va a tener una agenda abierta. Bueno, entonces no entiendo. Él tiene un mandato claro, pero resulta que va a tener una agenda abierta donde todos los integrantes y donde toda la parte de la sociedad civil va a poder plantear sus ideas seguro. Y sus puntos de vista, dijo, pero el mandato es ver el catastro de tierra y se va a finalizar el próximo año, tú sabes lo que ha repetido varias veces el presidente, con la conmemoración de los 200 años del Tratado de Tapigüe, que él lo llama el parlamento que hubo entre el pueblo mapuche y los españoles. Ahora, ahí vienen las preguntas, varias, Fernando. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del Estado de Chile con el pueblo mapuche o con algunos otros pueblos originarios? ¿Cuál es la deuda? ¿Hay deuda? ¿Y cómo se termina con los grupos terroristas? Nadie planteó eso hoy día y todos firmaron. Bueno, antes de decirte cuál es el problema, que yo creo que no necesito ni decirlo porque todos lo tenemos claro, les recuerdo, amigos, que hay un software para hacer funcionar mejor su empresa de cualquier tipo, que se llama Kame ERP. Es un software financiero, contable y administrativo, todo al mismo tiempo. Le permite ordenar sus asuntos, ver si está ganando o perdiendo plata, cuánto le deben los clientes que no han pagado, facturar electrónicamente, revisar estado financiero en general, controlar stock de los productos, si son productos físicos, procesar las remuneraciones, que es otro capítulo complicado, está el tema ahí de las cotizaciones, etcétera. Se integra con los bancos, se integra con el Servicio de Impuesto Interno, se integra con Mercado Libre, si viene a cuento, y mucho más. Kame ERP, no le doy más detalles, son muchos más. Es muy sencillo obtener este software. Pónganse en contacto en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Continúo con kmmillas.cl, el sitio que usted le va a comprar sus millas acumuladas por sus vuelos que no va a usar y que en cualquier momento se hacen humo.
Las empresas aéreas no permiten que se acumulen indefinidamente porque terminarían volando con pura gente al gratine. Es una cuestión de matemática. Entonces las borran. Si usted no las va a usar, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro en lingote y plata también. Lingotes de oro y plata que están certificados por la Universidad Católica como teniendo un 99,9% de pureza. Es una excelente garantía, más que garantía, una póliza de seguro. Se puede venir el mundo abajo, pero el oro y la plata van a seguir teniendo un valor propio, intrínseco en el objeto, no en un valor representativo de una acción, representativa no sé, de una fracción de una empresa que a lo mejor quebró. El oro y la plata están en sus manos, los lleva donde quiere, los vende cuando quiere y siempre va a encontrar compradores. Otro sí. Ahora compre oro, le compra oro. Usted también, si quiere vender oro que tiene en una joya, que no le han dado mucha pelota, nadie la usa, está botada en un cajón, vaya a compreoro.com y se le van a comprar el oro que contiene esa joya a buen precio y de inmediato. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un bufet de abogados dedicados a temas civiles, que son la inmensa mayoría, y que son especialistas. Están especializándose en esto hace mucho tiempo, tienen una excelente tasa de éxitos legales y por lo tanto es lo que yo les recomiendo, amigos, no se pongan en manos del primer abogado que se acordaron que existe en su familia, un amigo de un amigo, un amigo, no, pónganse en manos de Salinas y Ojeda. Tú estabas diciendo que... El problema. ¿Ah? La deuda y el problema mapuche. Sí, bueno, el problema que tenemos es la clase de gente que tenemos en el gobierno. En general, o sea, es un hecho universal y absoluto, verificable en cualquier época histórica y en cualquier país, que los grandes grupos humanos, por ejemplo, un grupo gobernante o la totalidad de los ejecutivos de una empresa, como grupos son mediocres. Esa es la estadística, es una ley estadística, amigo. Se llama la curva de la campana de, no me acuerdo de cuánto, es una campana de distribución de inteligencia. La mayoría son mediocres. Entonces los gobiernos son mediocres. Hay un tipo inteligente por aquí, otro muy tonto por allá, y la mayoría no son ni chichas ni limonada. El problema nuestro es que tenemos un gobierno que no es simplemente mediocre, sino que es deficitario intelectualmente. Porque no hay otra forma de explicar las decisiones, los lenguajes, los conceptos, las iniciativas que tienen, los problemas que inventan y crean ellos mismos. Y no me refiero solo a este grupo que llegó ahora, que yo creo que son, claro, la cereza que corona la torta, sino que gobiernos anteriores, más los cobardes que se suman por miedo. Porque la derecha que firmó esta cuestión no creo que lo haya hecho porque crean en toda esa historia de la deuda histórica, Nicole. No creo que crean en esa cuestión, no creo que crean en la cosmovisión y la sinfonía del Michimalón. No creen en eso, pero tienen miedo que los funen, tienen miedo de perder presencia ante el público, que ya ha sido muchos de ellos domesticados y idiotizados con estos discursos políticamente correctos. Entonces, ese es nuestro problema, que estamos en manos de un grupo de menos que mediana inteligencia, que fueron adoctrinados a los 14, 15 años por discursos estúpidos, que no fueron capaces nunca de examinar lo que les estaban metiendo en sus pequeños cerebros, y que, como hay mucha gente que también tiene pequeños cerebros en el país, los pusieron a gobernar, pues. Entonces tenemos estas cosas que son francamente una farsa. ¿Qué es eso, la deuda histórica? Bueno, hay no sé cuántas deudas históricas. Los profesores tienen una deuda histórica, los mapuches tienen una deuda histórica. Vayan poniéndose en la cola la deuda histórica, porque aquí hay como 20 deudas históricas. Claro. ¿Y qué es eso? O sea, ¿cuál es la deuda? Si alguien tiene una deuda histórica, vayan a reclamarle a Diego de Almagro, por último, no sé, al virrey del Perú. ¿Qué deuda histórica tiene el Estado chileno en el año 2023 con situaciones que hayan podido ocurrir en el año 1541? Les pregunto a ustedes. ¿Qué clase de deuda es esa? ¿Y en qué consistió esa deuda? Ahí hubo una guerra entre españoles y araucanos, y fue una guerra larga, y finalmente los araucanos se quedaron, digamos que fueron, no sé si los perdedores, pero no fueron los ganadores. Eso no es una deuda histórica, eso es un resultado histórico de un conflicto. No es una deuda histórica. Pero ya metieron esa idea a fondo y nadie la analiza qué significa. La pregunta que hiciste tú no se la hace nadie. La deuda histórica, ¿cómo pagamos la deuda histórica? ¿Cuál deuda Sigamos histórica? adelante con la deuda histórica. Claro, y también es parte de una agenda
que se fue imponiendo, es una agenda que viene del exterior, que hubo un revisionismo histórico en la cual se fueron instalando algunas ideas con respecto a los estados, y esto no hay nada más problemático, desestabilizador para los estados el haber adquirido este tipo de propuestas de agenda internacionales de reivindicaciones históricas. Pero el punto que quiero hacer político con esto es que es difícil cuando un presidente, yo acá le voy a dar un punto a la centro-derecha que firmó este acuerdo por la paz, es difícil abstenerse cuando el presidente de la República, lo hizo Lagos, lo hizo Bachelet, lo hizo el presidente Piñera, lo hizo Elwin, abstenerse cuando te llaman a firmar esta comisión por la paz, porque primero suena muy bien, por la paz, segundo porque en esta comisión integraron a una senadora de la centro-derecha, integraron además al ex canciller de Sebastián Piñera, por lo tanto querían dar esta muestra de transversal. Pero junto con esto decir que cuando no se sabe realmente qué hacer con el principal, y me parece uno de los únicos problemas, no, hay otro problema que lo voy a plantear, pero el principal problema de la zona, que es el terrorismo, cuando no se sabe o no se quiere actuar, lo primero que hacen los presidentes o los gobiernos, y esto también pasa en otros países, hagamos una comisión que propicie la paz. Ganan tiempo, ganan espacio, ganan agenda, se supone que están haciendo algo, y yo les puedo también adelantar, como lo podrías hacer tú, Fernando, cualquiera que está escuchando este programa, que a finales del 2024 van a entregar un papel, se van a abrazar y va a quedar en nada mientras los atentados en el sur siguen funcionando. El segundo gran problema que tiene el sur es la corrupción y el enredo que hay con la entrega de tierras. Es un aparato burocrático que se fue engrosando en el tiempo a través de la CONADI. No existe realmente un catastro real de cuántas tierras se han ido creando. Se pueden ir creando comunidades a lo largo del tiempo. Tú sabes que tú creas una comunidad que tú dices que eres del pueblo mapuche, te certificas, que es muy fácil por lo demás, y reclamas un terreno. Si yo lo digo en buen chileno y no de manera formal, es un sistema totalmente chacreado, envenenado, oscuro, sucio, donde cuando realmente se quieren hacer negociados con los terrenos y la CONADI mete la cola, entonces al final hay sobreventa. Bueno, terrorismo y venta de terrenos son los dos grandes problemas. Si realmente un gobierno quisiera solucionar el problema en la macrozona sur, esos son los dos únicos puntos que hay que hacer. Bueno, pero ya pasamos otra etapa, esa etapa que tú mencionas de ventas de terreno, alguien recibía plata, después se revendía, eso ya pasó. Ahora esto opera en el contexto de grupos armados que están cometiendo actos de terrorismo, y esto por lo tanto no va a funcionar como funcionó en esa época con todos esos enredos de baja estofa, sino que va a funcionar como expropiación masiva de terrenos productivos que son parte de la economía nacional, van a ir a dar a manos de la CAM, de sus grupos, de las comunas que van a estar, las comunidades indígenas van a estar dominadas por la CAM. Ese va a ser como el estado de su grupo, eventualmente ya lo es, en cierto sentido, a la fuerza, no por aceptación de las comunidades mapuche. Y las comunidades mapuche no están en este cuento, muy pocas personas están en este cuento del mundo mapuche. O sea, del mundo chileno, del mundo chileno con ascendencia mapuche, así como hay un mundo chileno con ascendencia judía y hay un mundo chileno con ascendencia alemana y muchas otras ascendencias. Sí, ahora... Déjame terminar, por favor. Ya se me fue, ya no importa. Estamos en otra situación, más grave que aquella que tú mencionas, que fue ya bastante grave. Ahora va a ser peor, porque esto va a ser mucho más masivo, y más que ventas chuecas y negociados, van a haber aquí expropiaciones masivas a punta de pistola, enarbolada por la CAM y los otros grupos. Es mucho peor. Eso es mucho peor. Y en esta oportunidad, además, va a generarse posiblemente otra situación. La vez pasada, los que estaban presionados, bueno, vendían. O sea, probablemente algunos lo hacían voluntariamente, otros lo hacían presionados. Pero aquí vamos a encontrarnos con gente que se va a resistir a esta expropiación y vamos a tener un principio de conflicto civil. Se los puedo dar por adelantado, que hay gente que no se va a quedar de brazos cruzados mientras viene una supuesta comunidad a quitarle lo que ha sido su propiedad de ellos, de sus papás y sus abuelos a lo largo de toda una vida de generaciones. No se van a quedar de brazos cruzados. Entonces esto va a ser mucho más grave. Así que ojalá se quede, como tú dices, ahí en un rincón y se convierta meramente en un papel. Porque si lo tratan de llevar a la práctica, va a arder Troya.
Claro, pero lo van a entregar a finales del 2024 y ya va a ser prácticamente en el último año del gobierno, por lo tanto, por eso creo que está bien elegida la fecha, es decir, hacemos esto como que vamos a ponerle Vamos a ver si fin lo hacen. Ojalá una que lo vez. Mira, claro, ahora, ¿qué es lo que quiere la CAM, Fernando? ¿Qué es lo que quieren esos grupos que se han radicalizado y que se han descolgado de la CAM? No quieren que les metan un terreno. Cuéntanos Sí, eso. por esto termino. No quieren terreno, quieren autonomía. Y por supuesto, Entonces, sí, lo hemos dicho mil estamos veces perdiendo el acá. tiempo, ¿no? ¿Ah? Lo hemos dicho, Estamos perdiendo- lo hemos dicho mil veces que aquí no se trata de tener tierra, sino que de tener territorio. Ese es el lenguaje que he usado mil veces y que tú compartes conmigo. Aquí hay una acción política, no una acción de ganar un fondo. Es un tema territorial, no de propiedad. Claro que sí, evidente. Y te entrego la palabra al tiro una vez que me haga cargo de este bloque chiquito, que lo inicio con Fastmark, con su nueva sucursal en Puerto Varas, que le trae a su empresa lo que usted necesita de Estados Unidos por vía aérea o marítima, o sea, un courier, y también a usted como persona privada también le puede traer lo que usted compre, aunque sea una cosa chiquitita. No hay ningún problema. Son especialistas, tienen servicio de paquetería. Continúo con Villaflores, una empresa floreal, llamémosla así, una especie de super florería que ya tienen más de 400 composiciones, arreglos florales, digamos, para que usted los use, no sé por en qué ocasiones se regalan flores, no tengo idea, pero hay gente que regala flores y ahí tienen ustedes 400 composiciones para que escoja. Si usted dice que supo de esto en este programa, use el código FVillega y le van a dar nada menos que un 15% de descuento. Y termino el bloque y le entrego la palabra a Nicole inmediatamente con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que registran su marca en Chile y en el extranjero para evitarle problemas, estimados amigos. No se olvide de registrar su marca, es muy importante. Nicole. Estaba leyendo sobre el tema de Democracia Viva y la Seremia Antofagasta y me hace una reflexión sobre nuestro querido país, sobre en este Chile donde nunca nada es delito, sino que son problemas de formalidades, errores administrativos, como por ejemplo en el caso de la compra de Cefam en Las Condes, reproche ético en el caso de la diputada Orsini, los sobresueldos de la época del presidente Lago. No, es que era para traer gente calificada porque el sueldo no alcanzaba para traer gente buena. La factura y boletas falsas para financiar política, es que no alcanza la plata, había que robustecer la democracia, donde siempre hay pruebas insuficientes, como en el caso de Dávalos, que salieron libres de todo, o simplemente no contaba con toda la información, como en el caso del presidente Boric con los indultos. Bueno, ahora estamos frente al caso de esta entrega de casi $500,000 a esta Democracia Viva, esta Fundación de Revolución Democrática con solo 8 meses de existencia. Y el ministro Monte, el ministro de la Vivienda, el mismo que culpó a los conejos de los incendios, consideró, el mismo, sí, los conejos, bueno, que consideró que este escándalo era un descriterio, solo un descriterio, y después habló, lo fue escalando, conflicto de interés. Bueno, hoy día, como esto ha ido creciendo como una bola de nieve y va a seguir creciendo, no, perdón, me voy a yo misma desmentir. Va a crecer todo lo que las instituciones quieran que crezca, porque si quieren que crezca, puede crecer como un terremoto, puede ser como un caso Penta, un caso Sokimich, como quieran llamarlo. Así que va a depender de la voluntad. Pero el punto es que hoy, por las críticas que recibió el ministro Montes, ahora dice que le parece inaceptable y que tienen que restituir los montos. Entonces acá yo digo, bueno, pero adelantó mucho el ministro Montes porque, claro, lo criticaron por tibio, por ser débil en la respuesta, y resulta que ahora dice que tienen que restituir los montos y digo, bueno, entonces ya sabe que es delito. Bueno, ahí quedó un poquito en el aire. Pero del punto de vista de todas estas vueltas que se dan con las explicaciones, Revolución Democrática hoy día saca un comunicado que es un poco humorístico porque dice que van a seguir haciendo esfuerzo por prevenir los delitos y actos de corrupción, porque ese es el objetivo que ellos tienen. Ellos no han prevenido nada, ni siquiera han buscado, porque esto lo informó un medio de Antofagasta. Pero el punto es el siguiente, hay que decir las cosas como son. Se crean fundaciones y se han creado siempre
como mecanismo para sacarle plata al Estado. No importa que esas fundaciones digan que no tienen fines de lucro, eso da lo mismo, la plata se saca por otros lados, los informes contables se hacen de otra manera, se sacan a través de sueldos, así que esa tontera de defensa, decir que Democracia Viva no tiene fines de lucro, no tiene ninguna relevancia para efectos de que efectivamente se llevaron para la fundación, será para los bolsillos, será para el partido, como quieran, 426 millones por hacer nada prácticamente. Es tan así la trama corrupta de entregarle a esta fundación que después de que le entregaron estos montos millonarios, ellos se pusieron a buscar una persona con o sin experiencia, después borraron todo esto, para trabajar en estos campamentos en Antofagasta, y mira la tontera de la descripción del cargo, y acá uno se da cuenta que al final escriben y escriben para que le pongan el membrete y le pasen plata. Dice, para mejorar la calidad de vida de la familia en campamento desde la perspectiva del feminismo, democracia y sustentabilidad. ¿Ustedes creen que alguien que vive en campamento está preocupado del feminismo, de la sustentabilidad y de la democracia? Entonces, dejémonos de tontera. Esta fundación escribió un proyecto, habló con el Ceremi y le pasaron la plata. Han rendido el 3% de los 426 millones, y esos 426 millones, Fernando, tú sabes que representa casi el 10% del presupuesto del MIMBU de Antofagasta. ¿Se lo lleva en un paper? Es impresentable. Yo creo que para que se rinda cuenta de esa plata hay que ir a otras partes a preguntar, por prostíbulos, bares, casas de baile, moteles. Ahí está la plata, o las cuentas corrientes, o los cajones del escritorio de estas personas. Tenemos un lote de gente aquí que he caracterizado tantas veces como cantinflas que ya me está dando un poco lata usar. ¡Ay, pues son cantinflas, palabreros, mentirosos, corruptos, hipócritas y poco inteligentes! Esa es la gente que tenemos en el gobierno. Voy a repetir una vez más, hasta el cansancio lo voy a hacer. Uno no puede esperar otra cosa que lo que puede dar la persona que tenemos al frente. Si usted pone un niñito tonto en la cabina de pilotaje de un avión, ese avión se va a caer. Y no hay que buscar explicaciones en que había un problema con el ala o que hubo una tormenta. Ahí está la explicación. La explicación más simple es la que vale. De ahí viene el famoso principio de la navaja de Occam. Buscar siempre la explicación más simple. Entonces, claro, y el señor Monte, a propósito, que yo conocí en un asado en casa del ex candidato a la presidencia, ¿cómo se llama este gallo? Se me olvidó hasta el nombre ya. Fue compañero de trabajo. De bigote simpático, que fue candidato de la izquierda y que fue derrotado por Piñera. ¿Cómo se llama? Guille. ¿Ah? Guille. Alejandro, mira, se me están olvidando los nombres, me estoy poniendo como ellos quizás. Me están contagiando, voy a cerrar todo. Bueno, conocí ahí a Monte. Me pareció un tipo del montón, con la gracia de la experiencia, porque hasta el hombre del montón que tiene 40, 50 o 60 años lo aprende, y nada más. Bueno, pero cuando ya explicó los incendios en el sur que los organizaron grupos criminales como un tema con los conejos, ahí ya me di cuenta que el hombre, digamos, había bajado unos cuantos escalones en esto que se llama campana de Gauss, se me había olvidado. La campana pasó del medio, empezó a irse para atrás. Y ahora viene con estas explicaciones que das tú. Y francamente, bueno, francamente son así. Estas personas, pues, oye, sí, no tienen remedio. No, pero te voy a dar un punto político con respecto a la reacción de Carlos Montes, que parece que lo llamaron al orden, porque como el gobierno se desligó del tema, Convergencia Social también. Ahora, es impresionante, este es el gobierno del yo no fui, ¿eh? Parecen estos niños que hacen maldades, que hacen algunas situaciones, pero resulta que se desligan al tiro. El presidente Boric, yo no fui, yo no supe. Tienen muy poca fidelidad con sus personas, por lo menos eso es lo que uno ve. Es cero. Entonces, Revolución Democrática está el problema, Convergencia Social, sí, todo ahí. No, la ética, la moral, no, por favor. Bueno, nadie defiende a nadie y ahora quieren el Tribunal Supremo de Revolución Democrática va a ver si expulsa
a Carlos Contreras y Andrade, la pareja de Catalina Pérez, para poder proteger a Catalina Pérez. Pero el tema de Carlos Monte me lleva a esta siguiente frase que se ha repetido con respecto a la de Democracia Viva, y es: todos hacen lo mismo. Y yo creo que hay que quedarse en esta frase porque es verdad. De hecho, algunos, con esta sorpresa de la tibia reacción de Montes, que hoy fue un poco más enérgico, decían, pero ¿cómo? Si esto lo escuché en algunas radios, decían, él es un político de experiencia, ¿cómo reacciona así? Y yo creo que al revés. Yo creo que Carlos Montes reaccionó así porque está acostumbrado a esto. Viene de la concertación. Uno de los grandes principales problemas del final de los años, de los últimos gobiernos de la concertación, fue la corrupción. Terminaron estancando Chile porque no pusieron al día al Estado y terminaron sacando más plata de lo que entraba al Estado. Y eso fue, en parte, un desgaste político, pero también fue el tema de la corrupción, el hecho de que la concertación ya no da para más, dejar una institución débil, quizás a propósito. Chile está lleno de resquicios, está lleno de estas cosas en las cuales se puede sacar plata del Estado sin después rendir cuentas ante la ley si se comprueba que estamos ante hechos de malversación de fondos, fraude al fisco o corrupción. Pero la diferencia, me parece, Fernando, con respecto a todos hacer lo mismo, tiene que ver con que esta generación se presentó frente a la ciudadanía como los símbolos de probidad, como este nuevo estándar moral que decía Jackson y que lo decían otros también. Ellos venían a terminar con estas injusticias como esta, que me parece que son una de las principales injusticias, el cómo se gastan la plata de los constituyentes, de todos los ciudadanos. Y ellos venían a estas injusticias y a otras y a solucionar estos grandes problemas. Bueno, el problema del Frente Amplio y del Partido Comunista y del gobierno de Boric es que no solamente tienen el problema de corrupción, sino que tampoco hacen lo otro. ¿Te acuerdas que hemos hablado del presidente Lago, que tuvo el problema de los sobresueldos, de cómo un sistema que pudo ser muy virtuoso, es decir, la colaboración público-privada en las carreteras, que en un principio era maravilloso, porque efectivamente hizo crecer Chile en infraestructura, bueno, terminó siendo un modelo viciado, porque la negociación con esos privados fue una negociación abusiva. No per se porque sean privados, sino que porque la rentabilidad que le dieron fueron abusivas y algunas otras cláusulas. Bueno, el problema del Frente Amplio y de este gobierno de Gabriel Boric es que no entregan ni lo uno ni lo otro. Entonces estamos entrampados en un gobierno en el que pueden encontrar niveles de corrupción donde quieran, pero además ni siquiera saben gestionar. Inviable. ¿Cuántas veces lo he dicho? Inviable. No ofrecen nada más que su arrogancia, su deficiencia intelectual, su corrupción, su profunda ignorancia, que la muestran todos los días, porque una persona de 30 o 40 años que repite lo que le metieron en la cabeza a los 12 años, demuestra que no tiene, que se pasmó nomás, porque se quedó en la pubertad intelectualmente, que es tontón nomás. Y esta gente, todos ellos, gran parte de ellos, son así. Y otros, los más viejos, eso que llaman los socialistas moderados, que son la vieja guardia de la izquierda, esos no son mucho más inteligentes, pero son mucho más cobardes. Entonces están ahí. Además que es el Estado el que les da paga, el que les da puestos, el que les da cosas. Ahí está el señor Monte, que si no habría desaparecido en la oscuridad de ministro. Habría desaparecido en la oscuridad, completamente. El señor Elizalde, uno de los dirigentes más torpes del Partido Socialista que conocí, yo he conocido montones, desde la época de Salvador Allende, Aniceto Rodríguez y otros, los conocí personalmente a varios de ellos, eran tipos inteligentes. O sea, no podemos acusar de lo mismo a este señor, Elizalde. Bueno, viven de estar ahí, a la sombra del Estado, así que se suman por provecho, por oportunidad, por cobardía o por estupidez. Y vuelvo a repetir, esto no tiene remedio hasta que lo saquemos del Estado y fumiguemos el país por todos los rincones para terminar con esta peste ideológica que ha paralizado un país que iba, a pesar de todo, lo que tú estás contando que ya existía en la concertación, a pesar de todo el país seguía creciendo. Y quizás menos, pero crecía.
y íbamos y se hablaba que íbamos a la condición de país desarrollado. Eso se acabó, ahora vamos a la condición de país como Venezuela, como Haití, como Argentina, como México, en términos de crimen, por un lado, en términos de estancamiento económico, en términos de corrupción. En todos esos rubros donde brillan los países que te mencioné, Chile está haciendo mérito para entrar también a esa liga. Y antes de terminar, amigos, les quiero recordar 3 cositas importantes para ustedes, todos productos para su beneficio. Como Learning Group, donde emprendedores exitosos le enseñan a usted a ser un emprendedor exitoso. Y ahora, por ejemplo, están enseñando un curso, ofreciendo un curso para ser productor. Lo está dando Tomás Koch, que sabe mucho de estas cuestiones, porque no es llegar y producir algo, yo lo sé por experiencia, porque algún día les voy a contar los detalles cuando produje un concierto rock. Yo, que solo escucho a Mozart, pero la vida es así de curiosa y terminé produciendo junto con otras personas y no fue como la... Ya, el Learning Group. ¿Qué cosas no he hecho en este mundo? Si me falta hacer ladrillo, como decía mi mamá. Continúo con miclimo.com, amigos, la empresa que instala la mejor climatización y que todavía está vigente, me parece. Averígüelo usted la oferta, la promoción de que usted compra 3 equipos y lo instala y le dan 4. Usted verá si lo instala todo en su casa o si compró a medias con alguien y se queda cada uno con 2. Usted verá, pero es la mejor climatización. Y termino con Hey, Ángel Hey, el corredor de propiedades que vende. Con eso lo digo todo. Hoy en día no es fácil. Él vende, tiene métodos, tiene disciplinas laborales, etcétera, que me consta vende. Y estamos llegando al final, Nicole. Si quieres cerrar con algo de no más de un... Cerrar con lo mismo. Sí, voy a cerrar con lo mismo, aprovechando de estos temas de cómo se diluye la plata del Estado, no solamente por Fundación Democracia Viva, sino que también la fundación que quieran. El Ministerio del Trabajo le entregó 119 millones a una fundación de la CUT que está ligada al Partido Comunista, pero donde ustedes quieran van a encontrar. Pero el punto no es, el punto es que a propósito de la reforma tributaria, donde como no está el ánimo para la reforma, incluso la UDI ha dicho que no, Chile Vamos también, Evópoli también. Tú lo comentaste en el programa del miércoles, Fernando, de cómo los empresarios tuvieron que dar vueltas un pronunciamiento. Que hay que crecer, porque se dieron cuenta que el clima país no estaba para seguir subiendo impuestos, entonces cambiaron al tiro el relato. Pero, entonces, ¿qué es lo que se plantea, no es cierto? Modernización del Estado, y acá lo hemos conversado cientos de veces de lo difícil que es. Y yo creo que a lo mejor hay que partir por algo más simple. Porque en base a esta reforma tributaria, que por el momento no están los votos ni está el clima, lo que dice Chile Vamos a decir, pero sí podríamos avanzar en medidas para evitar elusión y evasión de impuestos. Pongámonos en que eso es correcto. Está mal evadir impuestos y eludir los impuestos. Pero paralelo a eso, ¿dónde están las medidas? ¿Dónde están los proyectos planteados? Y acá hay una oportunidad también para Chile Vamos, quizás no de estar diciendo la modernización del Estado, que queda en esta cosa abstracta, casi prácticamente imposible, sino que dónde están las medidas más duras para combatir el despilfarro y la corrupción de las platas de los constituyentes. Es decir, quieren castigar mucho más duro, que puede que esté bien, la elusión y la evasión a todos los contribuyentes, a las empresas y a las personas. Pero resulta que despilfarrar, votar o robarse plata del Estado, nada, no importa. Bueno, eso es imposible, tú sabes. Hay una materia en la cual se puede ir trabajando. Le estoy dando ahí. Yo creo que no hay manera de cambiar eso, no hay forma, ya sea que tú hagas una declaración abstracta, como dices tú, o que presentes una planilla Excel con todos los detalles, eso da lo mismo porque no se va a hacer, porque este Estado está construido para hacer lo que es, para hacer una bolsa de pegas, de pituto. Tú no le puedes pedir a alguien que se haga la harakiri. La izquierda vive de eso, han vivido toda la vida de eso, y quieren vivir más de eso, y por eso es que crean más organismos y han contratado como 90.000 camaradas. Entonces, tú puedes llegar con todos los detalles del mundo, una cosa que ya incluso tocando un botón empieza a funcionar. No va a funcionar, no hay ninguna voluntad política. Para ello, la cosa es ir creando nuevas instituciones burocráticas, lo vemos todos los días, y si no son directamente el Estado, son indirectamente financiadas por el Estado, como estas llamadas fundaciones. Entonces,
como te digo, no se pierde tiempo cuando se pretende con proyectos, con planes o con votaciones cambiar el talante de este gobierno. A este gobierno simplemente hay que torpedearlo completamente. Los que todavía creen que se puede llegar a colaborar y cooperar en cuestiones están mintiendo o son estúpidos, porque lo que sucede es que simplemente la izquierda los usa como pretexto con esta la transversalidad para salir adelante con su programa, con sus proyectos demoledores de Chile. Está bueno que se peguen la cachá los señores de la derecha, pero los señores de la derecha o no se la pueden pegar porque no les da el mate, o son cobardes. Punto. No hay más que hablar y lo demuestran todos los días. Si quieren me acusan de desinformación, pero esa es la realidad. Cuando yo, chavamente, si comento algo, no informo nada. Todo lo contrario, yo vivo de la información que me dan otros para comentar y examinar. Es verdad, Que eso es dice el verdad. presidente, las cosas que dicen sus ministros, o sea, yo proceso información, no entrego información ni desinformación, por si acaso, ¿ah? Que quede claro. Y ahora termino el programa, estimados amigos, muchas gracias por su atención. Ya estoy pensando en qué les voy a ofrecer el sábado, no sé qué les voy a ofrecer el domingo, qué autor, voy a buscar algo por ahí. Esta vez voy a Pero te poner... queda el programa del viernes todavía. Te queda un Bueno, sí, programa. claro, pero ese es un programa que ya, digamos, Más o menos ya saben. Ya, claro, está bien. yo no tengo que hacerlo yo, lo hace el gobierno, ¿ah? Ellos son los que producen las cosas que yo comento, no tengo que molestarme mucho. Bueno, estimado amigo, nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a ti, Nicole, por tu colaboración, como siempre, fantástica, y nos estamos viendo. Y no olviden, a propósito de Nicole, que ella tiene su canal en YouTube, que tiene probablemente un muy interesante entrevistado. ¿Cuál sería? Sí, bueno, terminó la censura que me hizo YouTube por una semana y ya estoy al aire. Este miércoles salió la entrevista que estuvimos con Escuelas Abiertas, que es esta institución que nació en medio del COVID, en el medio de la pandemia, para poder defender algunos derechos, no sé si derechos, pero para poder plantear desde el apoderado, desde los padres, las necesidades que tienen los niños y los adolescentes en los colegios. Esto no tiene nada que ver con partidos políticos, con gremios. Entonces me pareció interesante escuchar voz más ligada directamente con lo que son los escolares y los padres. Bueno, ahí está. Vayan al canal de Nicole Rodríguez, busquen en YouTube Nicole Rodríguez, ahí va a aparecer el canal de ella, y inscríbanse en el canal de ella, y ojalá también hagan como hacen algunos conmigo, no muchos, pero algunos, de apoyarla en Patreon, porque estas cosas, amigos míos, no son gratis. No, el maná dejó de caer desde la época de los judíos arrancando de Egipto. Ahora no cae pero ni un maná. Así es que si quieren, les gustan los programas míos, el de Nicole y otros programas donde examinamos las cosas, bueno, bueno, ¿para qué les digo más? Eso sería todo, amigos. Nos vemos mañana. Chao.